Muy buenas tardes a todas las personas que hoy se han conectado para continuar con el curso especializado en el juicio de amparo, que es organizado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca a través de su coordinación de capacitación por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO y el Grupo de Viernes de Jurisprudencia. Hoy, como los sábados pasados, hemos perseverado en este curso y ha sido muy concurrido. En esta ocasión, nuevamente quiero agradecer al tribunal, a la facultad y al grupo de viernes de jurisprudencia que han tenido a bien invitarme para seguir colaborando en este curso. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra expositora, experta en el tema, la maestra Alfa. Bienvenida, maestra Alfa, al licenciado Darinel Blas García. En este momento, antes de iniciar y antes de dar su currículum de la maestra Alfa, voy a ceder el uso de la palabra al licenciado Darinel Blas García. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, pues agradecerles a la maestra Alfa y a la doctora Maite que amablemente estén en esta ocasión con nosotros en este curso especializado en juicio de amparo. En esta ocasión, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a una gran exponente, a la maestra Alfa Orquídea Monterrubio Valencia. Ella nos va a compartir el tema de la ejecución de sentencias en el juicio de amparo. La verdad es que estamos muy contentos por contar con la participación de la maestra Alfa y desde luego también con la participación de la maestra Maite, quien nos va a apoyar en la moderación de esta sesión. Estamos muy contentos porque el curso ha tenido muy buena respuesta, hay mucho interés y desde luego hay mucho interés también en escuchar este tema tan importante por parte de la maestra Alfa. Entonces, pues no me queda, maestra Alfa, doctora Maite, que más que agradecerles, darles la bienvenida a este curso, agradecerles su solidaridad con la comunidad jurídica para poder compartir sus conocimientos y bueno, pedirles a todos los participantes que estemos atentos y aprendamos mucho de esta sesión y de este tema tan importante. Nuevamente, bienvenidas y bueno, las dejo para que ya empecemos formalmente con esta sesión. Saludos a todos y todas. Muchas gracias, licenciado Darinel. Efectivamente, el tema que toca hoy en este curso es la ejecución de sentencias. Este es un tema muy importante en el juicio de amparo y desde luego la maestra aquí presente, la expositora, tiene mucha experiencia. Al efecto voy a dar a conocer su experiencia, leeré solo parte de su currículum, es muy extenso, sin embargo, pues trataré de resumir y resaltar algunos datos de su currículum. La maestra Alfa Orquídea Monterrubio Valencia estudió la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha realizado diversos cursos, seminarios, diplomados, talleres sobre cursos sobre secretario de juzgado de distrito por parte del Instituto de la Judicatura Federal Extensión Oaxaca, seminario en argumentación jurídica, cuenta con el diplomado en argumentación jurídica y retórica en el Instituto de la Judicatura Federal, Universidad Iberoamericana, tiene actualización de reformas en materia fiscal, diplomado en transformación personal y liderazgo para la administración y evolución en los juzgados de distrito y tribunales de circuito. También cuenta con la maestría en derechos humanos. Su experiencia profesional ha sido en diversos juzgados, el juzgado quinto de lo civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el juzgado primero de distrito en el estado de Oaxaca como oficial judicial, así también en el juzgado cuarto de distrito, también del estado de Oaxaca,
en el 5º de distrito y en el juzgado 5º de distrito en el estado de Oaxaca como secretaria judicial. También ha estado en el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa en el estado de Oaxaca como secretaria judicial. Actualmente es secretaria proyectista del juzgado 5º de distrito en el estado de Oaxaca. Como podemos ver, ha estado en este ámbito jurisdiccional muy importante que le ha dado la experiencia y que la califica como una persona competente para hablar de este tema y compartir las experiencias y los conocimientos que a lo largo de toda su trayectoria ha ido adquiriendo. Entonces, pues agradecemos a la maestra Alfa su presencia aquí y por lo tanto, en lo personal también le doy la más cordial bienvenida. Recordando, antes de darle el uso de la palabra, que pues procederá, como se ha venido haciendo en este curso, con su exposición y al final de la exposición pues se abrirá un periodo de preguntas y respuestas. Pues bienvenida, maestra Alfa, y tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Al contrario, pues yo agradezco la oportunidad, como les comenté previamente, que me dan para poder pues transmitir algo de lo que uno va aprendiendo a lo largo de la carrera judicial. Esperemos que sea de su agrado y cualquier duda, comentario, estoy a su disposición en la página o directamente en el chat. Muchas gracias. Empezamos, ¿no? El cumplimiento de la sentencia de amparo es el momento más importante del juicio de amparo, pues si bien es relevante para los gobernados lograr una sentencia en que se conceda la protección de la justicia federal, lo trascendente es que se concretice en su esfera jurídica, por lo que una vez que cause ejecutoria, corresponde a los juzgadores vigilar su exacto y debido cumplimiento. La sentencia que concede el amparo es exigible hasta que cause ejecutoria. Esto es, cuando ya no puede ser objeto de impugnación mediante recurso por haber alcanzado la categoría de cosa juzgada. Tal categoría la puede tener por medio de declaración judicial cuando la resolución admita en forma expresa un recurso ordinario, pero que por no haberse interpuesto dentro del término legal cause ejecutoria. Asimismo, por ministerio de ley cuando no existe ningún recurso que proceda en su contra, por lo cual, sin necesidad de declaración, alcanza esa categoría. La ejecutoria de amparo conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar el orden judicial. Me voy a permitir compartirles algo del material que preparé para ustedes para que sea como más accesible y digerible, evidentemente, la exposición. Podemos definir el cumplimiento de la sentencia de amparo como la observancia voluntaria de la ejecutoria por la autoridad obligada al cumplimiento. La ley de amparo establece en el artículo 192 que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Por ello, una vez que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba el testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, en el caso del amparo indirecto, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, o si se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito, la notificará sin demora a las partes. En la notificación que se haga la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá al titular una multa que se determinará desde luego, y asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. El procedimiento, en la ley de amparo se encuentra estructurado el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias y se incorporan aspectos que estaban regulados con la entrada anteriormente con la ley de amparo abrogada en jurisprudencia de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados.
En la ley de amparo se establecen reglas uniformes para el cumplimiento de las sentencias, lo que determina corresponde al juzgador hacer la diferencia y establecer los mecanismos jurisdiccionales para lograr su cumplimiento conforme a los derechos humanos que se involucren. Para poder determinar los efectos de la sentencia concesoria y, en su caso, cómo procederá el órgano al requerimiento, debemos especificar la naturaleza del acto reclamado. Este puede ser positivo y sus efectos serán restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual o el derecho humano transgredido y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Si la naturaleza del acto reclamado es positivo y el amparo tiene por objeto proteger contra la invasión de facultades competenciales, las cosas deben restablecerse al estado que guardaban antes de la violación de los derechos derivados de la distribución de competencias entre la Federación y los estados y restituir al quejoso en el pleno goce de esos derechos. Si la naturaleza del acto reclamado es negativa, se obliga a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía o derecho humano de que se trate y cumplir con lo que éste exija. Si la naturaleza del acto reclamado es futuro, pero de realización inminente, y mediante la suspensión se logró impedir la ejecución, la autoridad responsable quedará impedida de tajo para ejecutarla. En el orden penal, cuando se decrete la libertad del quejoso, los efectos del amparo será que ésta se decrete bajo las medidas de aseguramiento que el juzgador estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia. En amparo directo, cuando se concede el amparo por violaciones al procedimiento, se obliga a la autoridad responsable a dejar sin efectos la sentencia reclamada y reponer el procedimiento a partir de la violación procesal y dictar una nueva resolución. Si se declara la inconstitucionalidad mediante sentencia de amparo de una norma general, los efectos se extenderán a todas las normas y actos cuya validez dependa de la norma inconstitucional, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Amparo. Me permití prepararles unos principios del cumplimiento del fallo a efecto de que puedan tener mejor comprensión de lo que estamos hablando. Solo podrá exigirse el cumplimiento de las sentencias que conceden el amparo. Esto es básico. No podemos, recordemos que una sentencia de amparo puede dictarse en tres sentidos: sobreseer en el juicio, negar el amparo y protección de la justicia federal o conceder el amparo y protección de la justicia federal. Es solo cuando se concede el amparo y protección de la justicia federal cuando vamos a requerir el cumplimiento del fallo protector. Esta condición de obvio señalamiento constituye el elemento indispensable para exigir y pronunciarse en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo. Como les especifiqué momentos antes, cuando procede el recurso de revisión, el órgano jurisdiccional habrá de declarar que las sentencias dictadas en los juicios de amparo han causado ejecutoria al día siguiente de que concluya el término correspondiente. Esto conforme a lo establecido en los artículos 86 y 192 de la Ley de Amparo, previa certificación de que las partes no interpusieron dicho recurso y cuando proceda requerir el cumplimiento respectivo. Corresponde al juzgador vigilar el exacto cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pero ello no implica que los demás actores jurídicos no tengan intervención en esta etapa. Procede un solo requerimiento para que las autoridades cumplan con la ejecutoria de amparo, y de no hacerlo, salvo causa justificada, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia, sin que pueda ser excusa que la autoridad hubiera cambiado de titular. Cuando el juzgador recibe un informe en el sentido de que se ha cumplido con la ejecutoria, dará vista al quejoso y al tercero interesado para que dentro del plazo de 3 días manifieste si existe exceso o defecto en la ejecución. En amparo directo, la vista será de 10 días, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Transcurrido dicho plazo, con o sin desahogo de la vista, el juzgador dictará resolución en la que se declare si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla de acuerdo a la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Recordemos que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y, por tanto,
aún ante la falta de pronunciamiento por parte del quejoso, el juez de distrito o el tribunal colegiado que corresponda deberá analizar de oficio si la sentencia se encuentra o no cabalmente cumplida conforme a lo que se haya especificado en este. Si se determina que la sentencia se cumplió y no es recurrida esa determinación, se ordenará el archivo del expediente. Hasta acá podemos decir que pues, es algo muy fácil el cumplimiento de la sentencia de amparo, puesto que no hay ningún impedimento por parte de la autoridad para acatar lo que se ha determinado en ella. La cuestión difícil inicia cuando la autoridad no quiere cumplir, cuando la autoridad emite algún acto pero que es evasivo para acatar el cumplimiento del fallo protector, o cuando la autoridad de plano es omisa en pronunciarse en torno a los actos que se le requieren. Conforme a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, cuando una ejecutoria no se encuentre cumplida total y correctamente, previa formación del cuaderno correspondiente, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la tramitación del incidente en ejecución de sentencia, y en su caso se procede a la destitución y consignación de las autoridades obligadas. Tratándose de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado de Circuito, al recibir los autos, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del acuo, de la autoridad conocedora del juicio de amparo, y dictará resolución en el sentido de, ya sea en el sentido de reponer el procedimiento, de tener por cumplida la sentencia, o en su caso de declarar que no se ha cumplido con lo ordenado en ella. Esto se escucha muy fácil, es decir, que el cumplimiento el trámite del procedimiento de cumplimiento se llevó a cabo por la autoridad de amparo. En realidad no es tan fácil, puesto que el juez de distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito debe de acatar debidamente todos los lineamientos o todo el procedimiento que se establece en la Ley de Amparo para poder llegar a la conclusión de que la sentencia no se ha cumplido, imponer las multas que correspondan, requerir dentro de los plazos y términos a la autoridad, incluso ampliar los plazos y términos si el plazo establecido no es el adecuado para la determinación que tiene que emitir la autoridad o para el logro del fallo protector. Recordemos que hay sentencias, por ejemplo, que se emiten, que el expediente es muy pequeño, que no tiene muchas pruebas. En ese caso, pues evidentemente la autoridad va a cumplir dentro del plazo de 3 días. Pero si se trata de un asunto de, no sé, 20 tomos o que la autoridad debe de realizar un nuevo estudio que implica un conocimiento pues de fondo o que implica el recabar algunas otras constancias, pues no va a ser dentro del plazo de 3 días. Se reitera que si existe incumplimiento se van a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad obligada. En el amparo directo, el Tribunal Colegiado seguirá el procedimiento correspondiente y en caso de incumplimiento se remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación. Recibido el expediente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente dictará proveído en el que radicará el asunto en el Pleno y determinará, en su caso, lo que ya habíamos comentado, reponer el procedimiento de ejecución cuando no se haya seguido conforme a los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, desechar el incidente al no haberse ordenado su apertura por el órgano jurisdiccional competente o admitir y turnar al ministro ponente que corresponda acompañando del proyecto de resolución remitido por el Tribunal Colegiado de Circuito y requerir a las autoridades responsables respecto a las que se hubiese concedido el amparo y a las vinculadas con copia al superior jerárquico de cada una de ellas para que en el término de 3 días demuestren el acatamiento de la ejecutoria o expongan las razones que justifiquen el incumplimiento. Apercibidas que de ser omisas, se continuará el procedimiento respectivo que puede culminar con la aplicación de lo previsto en la fracción 16 del artículo 107 constitucional. Esto es la separación de su encargo y en su caso la consignación ante la autoridad competente.
El trámite y resolución del incidente habrá de seguirse de acuerdo a los lineamientos que establece el Acuerdo 10-2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Así es. La ley de amparo establece que en la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá al titular una multa que se determinará desde luego y asimismo se remitirá el expediente para el trámite que estamos revisando. Este es el momento procesal en el que inicia el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, pues implica incumplimiento por parte de la autoridad y la necesidad de que los juzgadores desplieguen una serie de actos jurídicos y fácticos tendientes a lograr su acatamiento. Cabe destacar que procede un solo requerimiento para que las autoridades cumplan con la ejecutoria de amparo, y de no hacerlo, salvo causa justificada, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia, sin que pueda ser excusa que la autoridad hubiera cambiado de titular, como ya lo hemos comentado. Es muy sencillo decir que solamente se hará un requerimiento, pero la realidad es que en la práctica, pues, los jueces de distrito y los secretarios que realizamos los proyectos de los acuerdos, pues nos tocamos el corazón y decimos, no, pues la autoridad está lejos, a lo mejor se le fue el plazo, tiene mucho trabajo, y le hacemos una serie de requerimientos en los que le decimos, pues ya la siguiente te voy a imponer la multa, y te impongo una multa, pero ya la siguiente te voy a imponer otra. Todo esto no es pues, también como darle mucho chance a la autoridad de que incumpla con la ejecutoria, sino tomando en consideración que muchas veces las cargas de trabajo de las autoridades pues son impresionantes, o también en tratándose de algunas autoridades municipales, pues muchas veces hay que explicarles, incluso mediante llamadas telefónicas, cuáles fueron los efectos del fallo protector, porque pues algunas veces desafortunadamente no tienen el conocimiento jurídico que se requiere para poder determinar la especificación de los actos reclamados. Entonces este procedimiento pues no es así tan sencillo, porque muchas veces se alarga con motivo de estos requerimientos que si bien no están establecidos en la ley de amparo, pues lo hacemos con la finalidad de que se agilice el cumplimiento de las sentencias de amparo. Conforme a lo establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, al formular el requerimiento de cumplimiento, debemos de considerar los efectos para los que se concedió el amparo, que ya los hemos analizado, y cuáles debe acatar cada una de las autoridades por las que se haya concedido la sentencia. Se hará saber a las autoridades que de estar la ejecutoria en vías de cumplimiento o de existir causa justificada para su retraso, deberán acreditarlo y solicitar una ampliación del plazo dentro del inicialmente otorgado. Se les requerirá para que precisen si existen autoridades vinculadas al cumplimiento. Se hará el apercibimiento de los delitos en el que pueden incurrir las autoridades responsables, las vinculadas y sus superiores jerárquicos en caso de incumplimiento. Las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades que establece la ley conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en términos de los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, tiene la calidad de superior jerárquico quien legalmente ejerce sobre la autoridad responsable o la vinculada un poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplirla por sí misma. En este sentido, al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano de amparo también requerirá al superior jerárquico a fin de que le ordene cumplir con la ejecutoria. Apercibido que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa o la multa correspondiente, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, conforme a lo establecido en la Ley de Amparo, no exime de responsabilidad a la autoridad ni a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal que en su caso procede.
Cuando el juzgador recibe un informe en el sentido de que se ha cumplido con la ejecutoria, como ya lo analizamos en las láminas que les estoy presentando, dará vista al quejoso y al tercero interesado para que dentro del plazo de 3 días manifiesten si existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo. Ya también analizamos la vista que cambia en el amparo directo, que es de 10 días. Conforme a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, cuando una ejecutoria no se encuentre cumplida total y correctamente, previa formación del cuaderno correspondiente, se va a remitir al Tribunal Colegiado del Circuito. Existen diversos mecanismos para el cumplimiento total de la sentencia concesoria del amparo cuando ésta no es acatada por la autoridad responsable. Estos mecanismos el primero de ellos es el incidente de ejecución, el cual ya vimos. El segundo es la repetición del acto reclamado, que es una forma de incumplimiento de la ejecutoria, y para que se actualice es necesario que se surtan las hipótesis que enseguida les detallo. Que los actos denunciados sean idénticos en cuanto a la violación de garantías que entrañan a aquellos por los que se concedió el amparo. En la ley de amparo se agrega pues, que exista la misma violación a los derechos humanos. La identidad debe ser tal que se advierta claramente que ambos actos, el reclamado y el denunciado, se basan en los mismos supuestos y motivos que el juzgador consideró para otorgar el amparo. Si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, no se considerarán repetitivos y serán en todo caso susceptibles de impugnarse en un nuevo juicio de amparo. Esto es, para que exista repetición del acto reclamado, se requiere que los actos de autoridad cumplan con los requisitos que les estoy enunciando en esta lámina. Esto es, si el primer acto es un acto positivo, y el segundo acto debe de ser un acto positivo, pero emitido con posterioridad a que se declare ejecutoriada la sentencia. Si el acto reclamado, el nuevo acto denunciado como repetitivo al acto reclamado, no reproduce las características básicas, no se considerará reiterativo, sino susceptible de impugnarse en un nuevo juicio de amparo. Tratándose de autoridades responsables, normalmente debe existir cumplimiento de la ejecutoria, identidad de violación de las garantías individuales o derechos humanos y la manifestación en el mundo exterior de que el acto reclamado, considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos, deben coincidir los motivos determinantes, esto es, las razones que tiene la autoridad para emitir el acto y el sentido de afectación. Como ejemplo, podríamos poner una orden de aprehensión en la cual el juez de distrito concedió el amparo de protección de la justicia federal porque pues, no se analizaron debidamente unas pruebas. Y con motivo de ello, pues dictó una orden de aprehensión que resultó violatoria de los derechos humanos establecidos en el artículo 16 de la Ley de Amparo. Y vuelve la autoridad en cumplimiento al fallo protector a emitir una nueva sentencia en la que esgrime los mismos razonamientos. Ese acto se va a estimar repetitivo del acto reclamado. ¿Por qué? Porque no realizó los actos o no realizó los conocimientos, no analizó o no determinó lo que la autoridad de amparo la obligó mediante la sentencia concesoria. La legitimación para promover la repetición del acto reclamado recae en el quejoso, la parte quejosa, quien es la que se encuentra legalmente facultada para denunciar ese hecho. Con la denuncia de repetición del acto reclamado podrá ofrecer la parte quejosa toda clase de pruebas. El trámite se encuentra establecido en el artículo 199 de la Ley de Amparo. El término para presentar la denuncia es de 15 días a partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación de la resolución o haya conocido de su existencia la parte quejosa, la cual debe manifestarse bajo protesta de decir verdad. La denuncia debe presentarse ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo y se expresará el acto que se considera reiterativo y las razones por las que se ha repetido la violación respecto a la que se concedió el amparo. Vencido el plazo para que las autoridades responsables rindan el informe, se dictará la resolución dentro de los 3 días siguientes.
Conforme a lo establecido en los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo, perdón, se me paró aquí está. Se me paró mi presentación. Pero bueno, yo les dejaré de todas formas la presentación. Maestra Alfa, ya volvemos a ver Ya la entró. diapositiva, está en el de trámite, en la diapositiva que dice trámite. Ah, perfecto. Quedamos en que la resolución puede dictarse en el sentido improcedente, sin materia y procedente. Es que como, no sé por qué no avanza mi presentación. La parte quejosa es la legitimada, ya lo habíamos comentado, el plazo, la repetición del acto reclamado se inicia por la denuncia y de no cumplirse el requisito de procedencia se va a desechar de plano, pues a nada práctico conduciría a darle trámite. En contra de esta determinación procede el recurso de queja. Si el órgano jurisdiccional considera que es procedente, con copia de la denuncia corre traslado a la autoridad responsable y le solicitará un informe que deberá rendir dentro del plazo de 3 días. Con este informe dará vista al con la denuncia dará vista al tercero interesado y a la autoridad si lo hubiera, al tercero interesado si lo hubiera y a la autoridad para que se pronuncie en torno a lo manifestado por el quejoso. En la ley de amparo no se establece expresamente la obligación de exhibir copias de la denuncia. Sin embargo, se advierte implícita y para el caso de que no se anexe, el juzgador la requerirá bajo el apercibimiento de tenerla por no formulada, excepto en los supuestos de los artículos 110 y 177 de la Ley de Amparo, en los que ordenará que se obtengan, o en tratándose también del juicio de amparo promovido en línea. Con la denuncia de repetición del acto reclamado, la parte interesada podrá ofrecer toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones que está prohibida en la Ley de Amparo, y las que fueren contra las normas que se establecen en este. Vencido el plazo para que las autoridades responsables rindan informe, se dictará resolución dentro de los 3 días siguientes. Si fuere el sentido la resolución de que existe la repetición, se ordenará remitir los autos al tribunal colegiado y se formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para procurar el cumplimiento de la ejecutoria, o en su caso, en tratándose del amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tratándose de amparo indirecto, el tribunal colegiado notificará a las partes al recibir los autos, revisará el trámite y dictará acuerdo en el sentido de admitir el asunto o devolverlo para que el ACUO ordene alguna actuación, como puede ser la notificación a las autoridades o incluso cuando no existe pronunciamiento expreso en el sentido de que existe la repetición del acto reclamado para que se haga dicho pronunciamiento. En caso de admitirse, se turnará para la elaboración del proyecto respectivo y en la sesión correspondiente se dictará la resolución. Si se determina en esta resolución que no existe la repetición del acto reclamado, se ordenará el regreso de los autos para el trámite que proceda. Pero de reiterar que existe repetición, se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de igual forma para que proceda la sanción a la autoridad emisora de este acto. El trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es relativamente el mismo. Si se determina que existe repetición del acto reclamado, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado y ordenará la separación del cargo y la consignación ante el juez del distrito por el delito que corresponda de los titulares que incurrieron en la conducta homicida. Cuando la autoridad responsable haya actuado dolosamente, aun cuando deje sin efectos el acto repetitivo, ello no le exime de responsabilidad y se continuará el trámite hasta aplicar las sanciones correspondientes, pero podrá tomarse en consideración para atenuar la penalidad que en su caso se le imponga. Puede también declararse improcedente
esta repetición del acto reclamado, ya que su finalidad no es evitar que se emitan los actos con efectos similares a los declarados inconstitucionales, sino lograr el respeto al principio de la seguridad jurídica. Perdón, maestra. Perdón, Sí. maestra. Se ha quedado la diapositiva en procedencia. No sé Sí, si sí pudiera es, avanzar. no avanza. A ver, voy a ver qué es lo que pasó. De cualquier forma, el material, les repito, lo tienen. Ya avanzó. Ahorita. Trámite. Ah, ya. El trámite, que es lo que habíamos visto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es con lo que concluimos. Esto en realidad es una síntesis de lo que yo les voy presentando y se queda para que tomen los principios básicos de este material con Muy ustedes, bien. ¿no? Sí, gracias. De cualquier modo se queda. Entonces puede continuar. Gracias, maestra. Disculpe. Al contrario. Seguimos. El siguiente recurso establecido en la ley de amparo es el recurso de inconformidad. Se encuentra establecido en el artículo 201 de la ley de amparo y dispone que procede contra la resolución que tenga por cumplida una ejecutoria de amparo, que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma o ordene el archivo definitivo del asunto. Se declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado o declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Están legitimados para interponer este recurso el quejoso, el tercero interesado, el promovente de la denuncia de incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 210 de la Ley de Amparo, o la persona extraña al juicio de amparo que resulte afectada con el cumplimiento de la ejecutoria. Aquí es muy importante especificar que dicha persona solo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos cuando le afecte, pero no en contra de la ejecutoria, puesto que no formó parte de la litis. El trámite del recurso del recurso de inconformidad se debe interponer por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución impugnada, conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, cuando el amparo se otorgue contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea en cualquier tiempo. Ahí no hay plazo para la interposición del recurso. En los demás casos, el término será de 15 días a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación. En el caso de la persona extraña a juicio, se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. El recurso se interpone por conducto del órgano que conoció del juicio de amparo, como ya lo hemos dicho, quien sin decidir sobre su admisión va a remitir el escrito original y los autos al tribunal colegiado, para quien resolverá allegándose de los elementos que estime convenientes. Recibido el recurso de inconformidad, el juez de distrito o el tribunal colegiado lo enviarán a la superioridad, quien determinará si procede a admitirlo o desecharlo. Si se admite, se turnará el asunto para su resolución. En esta resolución podrá determinarse los siguientes sentidos. Declarar improcedente el recurso cuando el quejoso se desista o se presente fuera del término legal, por parte no legitimada, en contra de una resolución que legalmente no puede ser combatida en esta vía o lo haya sido en diverso medio de defensa. Declarar sin materia el recurso cuando durante la substanciación de este se cumplen las pretensiones del recurrente. Recordemos que la autoridad puede en cualquier momento emitir el cumplimiento. A lo mejor se entorpeció el cumplimiento del fallo protector por alguna circunstancia, pero durante la tramitación de los recursos o durante la tramitación de los incidentes, esa circunstancia se solventó. Entonces, la autoridad le dice al juez de distrito o al tribunal colegiado, ya se satisfizo el impedimento
y ahora ya puedo emitir el acto tendente al cumplimiento, te remito las constancias, y en este caso, pues el tribunal colegiado o el juez de distrito o el tribunal unitario remite de inmediato el cumplimiento que haya dado la autoridad y cesa el incumplimiento de su parte. Entonces, se declara sin materia en este caso el recurso. Se puede ordenar la reposición del procedimiento de cumplimiento cuando haga falta constancias para resolver y el expediente se devolverá al órgano jurisdiccional para que provea lo relativo. Se puede confirmar el acuerdo recurrido tratándose de agravios infundados o inoperantes, sin que ello implique un pronunciamiento sobre la legalidad del acto denunciado. O se puede revocar el acuerdo recurrido cuando los agravios resultan fundados. Hasta aquí el incidente del recurso de inconformidad. El siguiente recurso que se establece en el medio de impugnación que se establece en la ley de amparo para el cumplimiento de la sentencia concesoria es el incidente de cumplimiento sustituto. Conforme al significado contenido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sustituir implica poner a alguien o a algo en lugar de una persona o cosa, por lo que el término sustituto refiere a la idea de reemplazar o suplir una cosa por otra que tiene una equivalencia o uso similar. Perdón por la interrupción, son cosas que se presentan y que salen o que salen de uno. A través de este incidente se busca indemnizar al quejoso por la afectación patrimonial sufrida, lo que si bien implica una protección limitada de los gobernados y del orden constitucional, se justifica por las propias circunstancias en que procede. Así, este incidente tiene como efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso, y se puede aperturar de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, cuando la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o bien cuando por las circunstancias materiales del caso sea imposible o desproporcionalmente gravoso restituir a las cosas a la situación que guardaban antes de la violación. Cualquiera de las partes se encuentra legitimada para solicitar su apertura y no se establece término para ello, lo que implica que a partir de que cause ejecutoria la sentencia y hasta tanto no se declare cumplida, podrá iniciarse el trámite de este incidente de cumplimiento sustituto. Para determinar sobre su procedencia, habrán de analizarse las condiciones de cada caso y valorar si puede darse el cumplimiento a la ejecutoria aun cuando sea con dificultad, pues de ser así no habrá lugar a la apertura del incidente. Tampoco cuando se pretenda la cuantificación de ganancias o conceptos similares que el quejoso hubiese dejado de percibir con motivo de su incumplimiento. La ley de amparo establece que la solicitud podrá presentarse según corresponda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. Es un incidente de especial pronunciamiento que se tramita cuando se han agotado las posibilidades para obtener el cumplimiento de la ejecutoria. Suspende el procedimiento de ejecución ante la imposibilidad advertida y en su trámite son aplicables en lo conducente las reglas establecidas en los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo conforme a lo establecido en el artículo 2 de la misma. Si se admite el incidente, se dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes, el cual, de acuerdo a la naturaleza del caso, puede ampliarse. Pueden ofrecerse toda clase de pruebas dentro de los 3 primeros días del periodo probatorio. Transcurrido dicho plazo y preparadas las pruebas dentro de los 3 días siguientes, se celebrará la audiencia incidental en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se escucharán los alegatos de las partes y se dictará la resolución que proceda. Esta resolución puede dictarse en los siguientes sentidos: improcedente, sin materia y procedente.
Hasta aquí concluimos con el trámite de los recursos o medios de impugnación que se establecen en la ley de amparo para lograr el cumplimiento cabal de una sentencia. Y con esto pues daría por terminada la exposición. Vimos en esta ponencia, en esta participación, que las acciones relativas al cumplimiento de una sentencia concesoria del amparo son el incidente de inejecución de sentencia, la repetición del acto reclamado, el recurso de inconformidad y el incidente de cumplimiento sustituto. Cualquier duda, estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Alfa. Antes de pasar a formularle las preguntas que le han enviado, quiero decirle que en el chat le mandan muchos saludos, la felicitan, comentan que les ha parecido muy buena su presentación, le agradecen por compartir sus conocimientos. Y pues las preguntas que le hacen, podemos empezar con la primera, que sería, en algunos puntos que ya ha mencionado, a veces desean que se amplíe sobre el punto. Para empezar, preguntan qué sanciones se le aplican a la autoridad en caso de violentar los derechos humanos con respecto a la ejecución de sentencia. Bueno, la ley de amparo establece un mecanismo de imposición de sanciones que van desde la multa de 100 a 1000 días de salario mínimo hasta la destitución del puesto y consignación por el delito de desobediencia a un mandato judicial. Entonces no es nada más así de ya incumplo y me vale y ya me fui. No, viene desde una sanción pecuniaria hasta la destitución de tu puesto y consignación. Estas sanciones se encuentran establecidas en la ley de amparo, específicamente en el capítulo 2 de responsabilidades y sanciones. Ahí viene todo el catálogo de las sanciones que se imponen a la autoridad en caso de incumplimiento. Gracias, maestra. Le preguntan también qué pasa cuando la autoridad responsable cumple la resolución y ésta ha causado ejecutoria y vuelve a repetir el acto reclamado. En este caso procede el incidente de repetición del acto reclamado, que como ya lo vimos, pues si el acto es el mismo, es idéntico en los términos que se precisan en las láminas que les presenté, pues la autoridad evidentemente está cumpliendo con emitir un acto idéntico y procede el mismo procedimiento, o sea, se sigue el mismo procedimiento de sancionar a la autoridad para el caso. Se le requiere que emita otro acto conforme a lo establecido en la ejecutoria de amparo y para el caso de incumplimiento se vuelve a seguir el mismo camino, se podría decir, de imposición de la multa, de en su caso consignarlo, de sancionarlo penalmente para el caso de su incumplimiento. Gracias, maestra. Le piden un ejemplo o algunos. Dice, ¿podrá dar ejemplos respecto al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión? Será incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Este incidente, como ya lo vimos, procede cuando se le determina a la autoridad responsable la emisión de un acto y esta autoridad excede lo que se le impuso en la ejecutoria de amparo. Un ejemplo que se me viene ahorita a la mente es a lo mejor la imposición de una multa. Se determina mediante sentencia ejecutoriada que esa multa es violatoria de los derechos humanos contenidos en el artículo 16, supongamos porque no se fundó ni motivó las circunstancias por las cuales se impuso esa multa o no era procedente. Y la autoridad, en lugar de dejar sin efectos la imposición de esa multa mediante la ejecutoria, el cumplimiento del fallo protector,
lo que hace es imponer una multa más alta. Eso podría ser un exceso, un defecto en el cumplimiento del fallo protector. Un exceso sería que dicte que el órgano de amparo le haya concedido, suponiendo un ejemplo, contra una orden de aprehensión, que se haya concedido el amparo para que valorara ciertas pruebas y la autoridad dice que pues no hubo delito, que no se acreditó el cuerpo del delito. Ahí se incurriría en un exceso al acatar el fallo protector. Gracias. Sobre los plazos, el plazo en este caso para cumplir la ejecutoria, ¿cuál sería? El plazo se encuentra establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo y son 3 días, pero este plazo se puede ampliar o incluso se puede acortar cuando se trate de, ahorita se me viene a la mente con motivo de la pandemia, supongamos que no se está otorgando pues algún medicamento, perdón, a una persona que lo requiera y mediante sentencia de amparo se dice que se le tiene que otorgar ese medicamento, pues el juez de distrito o la autoridad conocedora del juicio de amparo está facultada para decir, no te doy 3 días para que me cumplas con la ejecutoria, te voy a reducir el plazo a 2 horas, a que de inmediato cumplas con esto porque se encuentra en peligro uno de los bienes, el bien tutelado de mayor valor, que es la vida. Entonces, en este caso, pues está acortando el plazo para que se cumpla con la ejecutoria, porque pues evidentemente en 3 días es demasiado para salvaguardar la salud de un ser humano. Ese sería un claro ejemplo. Sí, gracias. Ahora que mencionó el tema de la pandemia, también han habido preguntas acerca de cómo en esta época de pandemia se está tramitando la ejecución de sentencias. Recordemos que el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es de orden público e interés social. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ninguna imposibilidad para que se acate el fallo protector en sus términos. El hecho de que exista una pandemia, el hecho de que se hayan suspendido en algún momento los plazos, ello no implica para que la autoridad de amparo en los casos que se catalogan como urgentes, como podría ser en este caso el otorgamiento de un medicamento o el que se proporcione la atención adecuada a una persona que sufre alguna enfermedad, pues proceda el juzgador de amparo o la autoridad conocedora del amparo a requerir el cumplimiento. Nosotros estamos trabajando ahorita en línea y los cumplimientos se hacen de la misma forma en la que se hacen presencialmente. Entonces, el hecho de que nos encontremos ante una pandemia no implica que nosotros dejemos de trabajar o que dejemos de requerir el cumplimiento de las sentencias, ni que las autoridades estén eximidas de hacerlo. Digo, hay casos en los que algunos juzgados han cerrado porque hay infectados o que algunas autoridades municipales tienen pues vetado el acceso a algunas personas, pero ello no obsta para que cumplan como en los términos en los que se establezca en la ejecutoria de amparo, ni para que se realice este requerimiento o estos requerimientos mediante el uso de medios electrónicos, a través de correo, a través del correo electrónico, incluso fax o cualquier medio que sea eficaz para el logro del cumplimiento del fallo protector. También he notado aquí que tienen una preocupación para el caso del incumplimiento, porque han preguntado si existe alguna excepción por la cual la autoridad que deba dar cumplimiento a la sentencia quede exento de este cumplimiento sin responsabilidad. Pues la única excepción que podría darse es cuando hayan cesado los efectos del acto, o sea, imposible el cumplimiento del fallo protector. En este caso, como ya lo habíamos especificado, existe el incidente del cumplimiento sustituto, que se puede determinar o reemplazar o suplir el efecto que haya tenido la sentencia concesoria. Y aprovechando también que mencionó el cumplimiento sustituto, también he notado en varias de las preguntas que les ha preocupado este punto
Algunos quieren que se los amplíe o que dé algún ejemplo de cumplimiento sustituto. En tratándose a lo mejor de alguna afectación a un bien inmueble, se me viene a la mente un asunto que tuve hace muchos años, bueno, pocos en realidad, donde una autoridad agraria peleaba por estos lineamientos. Se le fue a la autoridad agraria y tomó parte de un río de otro núcleo de población, de otro núcleo agrario. Entonces lo que hicieron fue llegar a un convenio, se le requirió y dimos trámite al incidente de cumplimiento sustituto, en el cual se midió el bien inmueble y se especificó económicamente a cuánto ascendía el monto para que la otra autoridad pues, ya no tuviera, o ya no estuvieran peleando por esta afectación, porque no se podía volver o no se podía cambiar el cauce del río. Al final de cuentas, pues se le entregó una cantidad monetaria y ahí culminó el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. Gracias, maestra. Sí, gracias, maestra. Hay otra pregunta relacionada con cuando intervienen grupos vulnerables. Y preguntan que si ante un acto omisivo de la autoridad responsable en tratándose de violaciones a los derechos fundamentales del actor que pertenece a un grupo vulnerable, se sanciona a la autoridad responsable por retardo en la ejecución de sentencia. Evidentemente sí, como ya lo hemos analizado ahorita al momento de la exposición, podrá tomarse en consideración, o sea, el hecho de que la autoridad emita el acto o lo emita fuera del plazo, no quiere decir que no se le vaya a sancionar, pero se va a tomar como un atenuante al momento de emitir la sanción. Que el quejoso se encuentre en una situación de vulnerabilidad, pues nos faculta a los juzgadores de amparo para que amplíen o incluso acorten los plazos para el cumplimiento de la sentencia. Y se hace uso de todo el mecanismo de imposición de multas y de más medidas de efectividad para que se pueda lograr el cumplimiento del fallo protector. Pues eso no exime a la autoridad para cumplir ni pone en una situación de desventaja al quejoso, porque al final de cuentas, como vuelvo a repetir, como el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, pues a ella están obligadas todas las autoridades, incluso las que no hayan participado en el juicio de amparo, porque se les puede vincular y tendrán las mismas obligaciones que las autoridades a las que sí se llamó al juicio, y se les puede imponer las mismas multas y también puede culminar el procedimiento de incumplimiento con la separación de su encargo y la consignación ante la autoridad que corresponde. Sí, maestra, gracias. También le preguntan que cuáles son los parámetros a seguir para cuantificar los daños y perjuicios en el incidente de cumplimiento sustituto. No hay un parámetro específico, porque en este caso pues varía de acuerdo a lo que se va a sustituir. Entonces no podría, la ley de amparo no establece los parámetros específicos, porque dijimos que se daba de acuerdo a las condiciones de cada caso y también para valorar si puede darse el cumplimiento de la ejecutoria aun cuando sea con dificultad. Bueno, maestra, vamos a ir terminando con las preguntas y pudiera ser esta la última. En su experiencia, ¿qué es más común que ocurra? ¿Exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria? Pues casi, de verdad, a lo largo de todos estos años creo que ha habido más defecto en el cumplimiento. Repito, es muy difícil a veces que las autoridades, sobre todo las autoridades municipales, pues tengan muchas de ellas, y sobre todo cuando se trata de autoridades electas mediante los sistemas de usos y costumbres, pues que tengan como que les vale la Constitución y dicen
en tratándose, por ejemplo, del tequio, del destierro. Muchas veces me ha tocado privación de la libertad, donde les dicen, es que no es posible conforme a la Constitución que actúes de esta forma. Y ellos dicen, no, aquí en mi población se hace lo que yo digo porque así lo determinamos mediante asamblea, y es a veces el hablar con ellas y decirles, incluso hay algunos titulares de los juzgados de distrito que las llaman y los sientan y les dicen, es que mire, usted puede actuar dentro de su comunidad, pero tiene que respetar las normas constitucionales y los tratados internacionales, y es difícil realmente que cumplan con las sentencias por esta idea que tienen, que pueden sobrepasar lo establecido en la Constitución, y realmente pues nosotros estamos para garantizar que se cumplan estos derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, esta parte es la que se me ha hecho más difícil. Gracias, maestra. Por mi parte, maestra Alfa, ha sido un honor estar con usted, haberla escuchado. Le agradezco en nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, de la Facultad de Derecho y del grupo de la Facultad de Derecho de la UAPCO y del grupo de Jurisprudencia su exposición. Le repito que los comentarios que se han vertido a lo largo de su exposición han sido muy positivos, la felicitan y les parece muy buena exposición. Para cerrar en definitiva, ¿gusta dar un último mensaje? No, pues les agradezco al contrario la invitación. Me siento de verdad complacida de volver a tener este contacto con todas las personas que se interesan en tener, pues a veces el conocimiento, y al contrario, la complacida soy yo por estar con una doctora, la super admiro, y muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra. Pues damos fin, antes de terminar, a recordar al auditorio. También les recuerdo que estuvieron viendo de diferentes partes de la República, y les recordamos que el 21 de noviembre a las 18 horas es la siguiente sesión con el tema Los recursos en el juicio de amparo. Impartirá el tema la doctora Elizabeth Franco Cervantes. Gracias. Muchas gracias.